Ecos de la noche, el bosque de la muerte. El plan era simple, una escapada de fin de semana para desconectarse de la ciudad, beber, reír y vivir una aventura en medio del bosque. 9 amigos, cada uno con su propia personalidad y secretos, decidieron emprender este viaje sin saber que sería el último para la mayoría. La emoción estaba en el aire cuando abordan la camioneta. Entre ellos estaba Marcos, el típico borracho que ya iba tomando desde antes de arrancar. También estaban Laura y David, la pareja perfecta, o eso querían aparentar, Luis, el soltero que solo pensaba en ligar, y Adrián, el modelo que no paraba de tomarse selfies. El resto del grupo, Carla, Andrés, Sofía y Miguel, eran los más relajados, solo querían disfrutar la experiencia. Después de horas conduciendo, llegaron a la entrada de un bosque frondoso, cubierto por una neblina inquietante. En la entrada, un letrero viejo y oxidado se balanceaba con el viento. Las letras apenas se distinguían, pero si alguien se hubiera fijado bien, habría leído una advertencia clara y aterradora: no pase, peligro de muerte. Pero nadie lo vio. Entre risas y con unas cervezas en mano, se adentraron en la espesura del bosque. Sin saberlo, habían cruzado la frontera de algo mucho más antiguo que ellos, algo hambriento. La noche cayó rápidamente, y con ella, un escalofrío recorrió el aire. No era el frío, era otra cosa. En algún lugar entre los árboles, unos ojos deformes observaban cada uno de sus movimientos. Un monstruo de más de 2 metros de altura, con una piel putrefacta y una cara grotescamente desfigurada, afilaba lentamente el filo de su hacha. Él los había estado esperando. El grupo siguió caminando por el bosque hasta llegar a un claro perfecto para acampar. El sol ya comenzaba a ocultarse, tiñendo el cielo de tonos naranjas y morados. Miguel y Luis se encargaron de armar las tiendas de campaña, mientras Laura y Sofía sacaban la comida y el alcohol. «Este lugar está brutal», dijo David, abrazando a Laura por la cintura. «Cero señal, cero estrés, solo naturaleza y amigos. Y mucho alcohol», gritó Marcos levantando una botella. «Vamos a hacer esa fogata ya, celebrar como se debe». Entre risas, encendieron la fogata y poco a poco, la noche se llenó de chistes, historias y el crepitar de la madera ardiendo. El licor pasó de mano en mano. Adrián, el modelo, sacó su celular para tomar fotos con el fuego de fondo. «No entiendo cómo puedes vivir sin subir una historia cada 5 minutos», dijo Carla burlándose. «La fama no descansa, cariño», respondió Adrián con una sonrisa arrogante. El ambiente era perfecto. Entre copas y risas, los chicos comenzaron a relajarse, olvidándose por completo del letrero que nunca vieron. Sin saberlo, en la oscuridad del bosque, alguien los miraba con ojos hambrientos. Pasaron varias horas y el licor empezó a hacer efecto. Marcos ya estaba completamente borracho, balbuceando incoherencias. Laura y David se besaban sin preocuparse por los demás. Sofía y Carla tarareaban canciones, y Miguel se quedó dormido apoyado en un tronco. «Voy al bosque un momento», dijo Andrés tambaleándose un poco. «No te vayas muy lejos, weón», le advirtió Luis, medio riéndose. «No queremos perderte esta noche. Solo iré a orinar, no soy un niño». Andrés se alejó entre los árboles. El sonido del fuego y las risas de sus amigos se fue desvaneciendo mientras caminaba más adentro. El aire se sentía más frío aquí, y la brisa traía un extraño hedor, como a carne podrida. Desabrochó su pantalón y comenzó a orinar contra un árbol. Fue entonces cuando lo escuchó, un crujido fuerte, como ramas quebrándose. «¿Quién anda ahí?», dijo con la voz pastosa por el alcohol. Silencio. El bosque estaba inquietantemente callado. Ni grillos, ni viento, nada, solo su propia respiración y el eco de sus palabras. Andrés sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Dio un paso atrás, pero algo en la oscuridad se movió. 2 ojos deformes lo miraban desde la oscuridad. El aire se llenó de un gorgoteo grotesco, un sonido como si alguien tratara de hablar con la garganta desgarrada. Andrés intentó correr,
pero fue demasiado tarde. Una sombra gigantesca salió de entre los árboles, y antes de que pudiera gritar, el filo de un hacha descendió con una fuerza brutal, un solo tajo. Su cabeza salió despedida, rodando por el suelo, con los ojos aún abiertos por el terror. El monstruo observa el cuerpo sin cabeza de Andrés desplomarse lentamente. Su respiración era pesada, sus labios deformes se curvaron en algo que podría haber sido una sonrisa. Tomó la cabeza por el cabello y se la llevó, desapareciendo entre la espesura del bosque. La fogata aún ardía en el campamento. Sus amigos seguían riendo, sin tener idea de lo que acababa de ocurrir. Pero pronto descubrirían el horror que los acechaba. El sol comenzó a filtrarse entre los árboles, iluminando el campamento con una luz tenue y fría. Los restos de la fogata seguían humeando, y uno a uno, los amigos estaban despertando con el típico dolor de cabeza de una resaca. Luis se desesperó y miró a su alrededor, notando que alguien faltaba. ¿Y Andrés?, preguntó con voz ronca. ¿Alguien lo ha visto? Carla bostezó y negó con la cabeza. Anoche dijo que iba al bosque, pero no sé si regresó. Miguel se levantó y dijo, tal vez se perdió, ¿no? Con lo borracho que estaba, capaz se quedó dormido en algún lado. El grupo comenzó a murmurar con preocupación. Laura intentó llamarlo por el celular, pero no había señal. No podemos dejarlo solo por ahí, dijo Sofía. Si está perdido, tenemos que encontrarlo antes de que anochezca otra vez. Decidieron dividirse en dos grupos. Laura, David, Marcos y Adrián se quedaron en el campamento por si Andrés regresaba. Mientras tanto, Sofía, Carla, Miguel y Luis se internaron en el bosque para buscarlo. Los árboles se cerraban sobre ellos mientras avanzaban. El ambiente cada vez se sentía más pesado. Era como si el bosque los observara. Después de unos minutos caminando, encontramos algo inesperado. Una casa grande, vieja y descuidada en medio del bosque. ¿Quién diablos viviría aquí?, susurró Carla. La madera estaba podrida en algunos lugares, y las ventanas parecían estar cubiertas de una capa de polvo y mugre. Pero lo peor era el hedor. Un olor denso y nauseabundo flotaba en el aire. «Eso huele a algo muerto», dijo Miguel, tapándose la nariz con la camiseta. Movidos por la curiosidad y el miedo, Sofía empujó la puerta y entraron. Dentro, la casa era aún más escalofriante. Viejos muebles cubiertos de polvo, dibujos extraños en las paredes, y lo peor, las marcas de garras en la madera. «No me gusta esto», susurró Carla, abrazándose los brazos. De repente Miguel notó algo extraño en el suelo. Una trampa de madera con sangre seca. El olor putrefacto se hacía más fuerte conforme avanzaban. Hasta que lo encontraron, una puerta al sótano. El hedor era insoportable. Miguel tragó saliva y puso la mano en la manija. «Dios, esto es mala idea». Con un rechinido estremecedor, la puerta se abrió. Una escalera oscura descendía a lo que parecía una bodega. Con el corazón latiendo rápido, bajaron lentamente, iluminando el lugar con las linternas de sus celulares. Y entonces lo vieron. Andrés, o lo que quedaba de él. Su cuerpo estaba descuartizado, los brazos separados del torso, la piel arrancada en algunos lugares como si hubieran estado mordiéndolo. No tenía ojos, solo dos huecos negros y vacíos. Carla soltó un grito de puro terror. «Dios mío», susurró Sofía con la voz quebrada. Miguel sintió el estómago revuelto y se tapó la boca. Pero Luis fue el que peor reaccionó. «Tenemos que irnos. Ahora», gritó, volviendo sobre sus pasos para salir corriendo. Pero el bosque tenía otros planos para él. Apenas puso un pie afuera, algo lo tomó del cuello y lo levantó en el aire. Era él, la criatura deforme y monstruosa, con su piel podrida y ojos inhumanos, sostenía a Luis con una sola mano, como si no pesara nada. «Luis», gritó Miguel, pero nadie podía hacer nada. El monstruo lo arrojó con fuerza contra un árbol, rompiéndole varios huesos con el impacto. Luis escupió sangre, pero antes de que pudiera moverse, el monstruo sacó su hacha y se la clavó en el estómago.
El grito de Luis se ahogó en su propia sangre. El monstruo torció el hacha dentro de su cuerpo, destrozando órganos y carne con un sonido grotesco de huesos quebrándose. Luis intentó suplicar con la boca llena de sangre, pero el monstruo sacó el hacha de un tirón, llevándose consigo parte de su espina dorsal. Su cuerpo cayó al suelo en una masa retorcida de carne destrozada. Carla, Sofía y Miguel corrieron por sus vidas de regreso al campamento. Pero el monstruo ya los había marcado como sus próximas víctimas. Carla, Miguel y Sofía corrían por el bosque. Sus respiraciones eran jadeos desesperados, sus cuerpos temblaban del terror. El sol apenas iluminaba entre las ramas, pero ellos solo tenían un objetivo: llegar al campamento y anunciar a los demás. Las imágenes de los cuerpos mutilados de Andrés y Luis estaban grabadas en sus mentes. «¡Vamos rápido!», gritó Miguel sin dejar de correr. «Tenemos que salir de aquí antes de que esa cosa nos mate también». El campamento apareció entre los árboles. Laura, David, Marcos y Adrián estaban tranquilos, aún sin saber lo que había ocurrido. «Nosotros tenemos que ir ya, nos tenemos que ir». Carla entró jadeando, con el rostro empapado en sudor y lágrimas. «Nos tenemos que ir ya». Los demás los miraron con confusión. ¿Qué pasa?», preguntó Laura preocupada. Sofía, aún sin aliento, trató de explicarlo. «Andrés, Luis, están muertos». El campamento quedó en silencio. «¿Qué estás diciendo?», preguntó David, frunciendo el ceño. Miguel miró a todos con el rostro desencajado. «Hay algo en el bosque. No es humano. Es enorme. Mide más de 2 metros. Su cara no es normal. Es un monstruo». Marcos soltó una carcajada nerviosa. «Están jodiendo, ¿no? ¿Es alguna broma?». «No», gritó Carla, desesperada. «Encontramos a Andrés descuartizado. A Luis lo mató frente a nosotros». El miedo comenzó a instalarse en los rostros de los demás. Adrián miró a su alrededor inquieto. Tal vez era un oso o un animal salvaje. «No era un puto oso», gritó Miguel. «Esa cosa nos vio y nos dejó vivir a propósito». Laura se cubrió la boca, sintiendo el pánico apoderarse de ella. De pronto, algo silbó en el aire. Un sonido seco, un golpe brutal, un chorro de sangre caliente, salpicó los rostros de todos. Miguel se congeló. Carla gritó con horror. Sofía aún estaba de pie, pero tenía un hacha enterrada en la cabeza. Sus ojos temblaban, parpadeando rápidamente, como si su cerebro aún intentara procesar lo que había sucedido. Un último aliento escapó de sus labios antes de desplomarse de rodillas y caer muerta al suelo. El monstruo estaba allí, de pie entre los árboles, observándolos con sus ojos inhumanos y deformes. El grupo entró en pánico total. «¡Corran!», gritó David, agarrando a Laura de la mano y tirando de ella. Todos comenzaron a correr en diferentes direcciones, olvidando sus mochilas, sus celulares, olvidando todo, solo querían vivir. El bosque se llenó de gritos y pisadas desesperadas, pero el monstruo no tenía prisa, solo sonriendo con su boca putrefacta, y comenzó la cacería. El pánico los domina, todos corrieron sin pensar, sin mirar atrás, sin saber siquiera hacia dónde iban, solo querían alejarse de esa cosa, de esa criatura que los estaba cazando. Las ramas se rompían bajo sus pies, el sonido de la respiración entrecortada y los jadeos desesperados llenaban el aire. Laura corría con lágrimas en los ojos, aferrada a la mano de David. «David, no puedo más», gimió ella, sintiendo el ardor en su pecho por la falta de aire. David apretó su mano con fuerza. «Tienes que seguir, amor, no nos va a alcanzar». El bosque parecía más oscuro, más denso. Los árboles se regresaron una prisión, cerrándose alrededor de ellos. «Mierda, mierda, mierda», jadeó David, tropezando con una raíz, pero logrando mantenerse en pie. Laura sollozaba aterrada. «No quiero morir». David la abrazó fuerte, tratando de calmarla, aunque su propio cuerpo temblaba de miedo. «Tranquila, amor. Vamos a salir de esta». Un crujido sonó a sus espaldas. David parpadeó.
Laura se quedó sin aire. Algo estaba justo detrás de ellos. El hedor a carne podrida llenó sus narices. David giró la cabeza lentamente y vio los ojos podridos y desiguales del monstruo, brillando con un hambre infernal. «No», gritó David, empujando a Laura detrás de él. Pero el monstruo se movió más rápido que ellos. Con una fuerza brutal, abrió su boca y le arrancó el cuello de un solo mordisco. Un chorro de sangre caliente salpicó el rostro de Laura. David soltó un sonido ahogado, como si intentara hablar, pero solo salió sangre de su boca. Su cuerpo tembló, sus rodillas fallaron, se desplomó en el suelo, con los ojos vidriosos, viendo su propia vida desaparecer. Pero lo peor aún no había pasado. Laura gritó con toda la fuerza de sus pulmones cuando el monstruo la agarró del cabello y la arrastró hacia él. «No, por favor, no». David, moribundo, intentó mover una mano hacia ella, pero sus ojos se abrieron con horror al ver lo que pasaba frente a él. El monstruo no mató a Laura de inmediato. Quería jugar con su comida. Con sus garras filosas le abrió el vientre mientras ella gritaba como nunca antes. Su piel se desgarró, la sangre empapó el suelo. Laura aún estaba viva cuando el monstruo hundió su rostro podrido en su estómago y empezó a devorarla mientras ella aullaba de dolor. David lloró sangre, incapaz de moverse. Su último aliento fue viendo a su novia ser destrozada viva, y entonces sus ojos se cerraron para siempre. El monstruo levantó la cabeza, su rostro cubierto de sangre y carne. Sonrió. Aún quedaban 4 más por cazar. El bosque era un laberinto de sombras y muerte. Los gritos de Laura se habían apagado, pero Carla aún los escuchaba en su cabeza. Su respiración era errática, el miedo la ahogaba, pero seguía corriendo. Ramas le arañaban los brazos. Su corazón latía tan fuerte que parecía que explotaría en su pecho. De repente, tropezó. Su cuerpo cayó de golpe contra el suelo húmedo y lleno de hojas podridas. «Mierda», sadeó, sintiendo un dolor punzante en su tobillo. Intentó levantarse, pero una sombra gigante se alzó sobre ella. Carla giró la cabeza y se quedó sin aire. El monstruo estaba ahí. Su enorme figura bloqueaba la luna. Sus ojos podridos la observaban con diversión enfermiza. Carla gritó cuando el monstruo la agarró del brazo y la levantó como si no pesara nada. «No, no, por favor», suplicó, pataleando en el aire. El monstruo gruñó con placer y con su garra le hundió las uñas en el costado del abdomen. Carla sintió un dolor indescriptible cuando la piel y los músculos fueron desgarrados. La sangre caliente resbaló por su cintura. Sus gritos eran desgarradores. Pero entonces, «Déjala, hijo de puta». El monstruo se detuvo y una roca enorme golpeó su cabeza con fuerza. Carla cayó al suelo, temblando, cuando vio a Miguel de pie, respirando agitado, con otra roca en la mano. «Vamos, maldito bastardo», gritó Miguel. «¿Quieres pelear? Pelea conmigo». El monstruo rugió de ira. Carla intentó moverse, pero el dolor la mantenía paralizada. Miguel jadeó con lágrimas en los ojos. Él la miró con una sonrisa triste. «Corre, Carla. Corre y no mires atrás». «No, Miguel, no te quedes». Miguel levantó un cuchillo de caza que tenía en su cinturón y se puso en posición de pelea. «Te dije que corras, carajo». Carla lloró, pero obedeció. Con el último esfuerzo que le quedaba, se levantó y empezó a correr, dejando a Miguel atrás. El monstruo se lanzó sobre él como una bestia salvaje. Pero Miguel no tenía miedo. Cuando las garras iban a alcanzarlo, él se deslizó por debajo y enterró su cuchillo en el estómago del monstruo. La criatura rugió de furia y lo agarró del cuello, levantándolo en el aire. Miguel escupió sangre, pero irritante. «Eso es todo lo que tienes, pedazo de mierda». El monstruo lo lanzó contra un árbol con una fuerza inhumana. Miguel sintió cómo su espalda se rompía con el impacto. Cayó al suelo, tosiendo sangre. El monstruo lo miró por un momento. Miguel le escupió sangre en la cara. «Vete al infierno». El monstruo gruñó y con un solo movimiento levantó su hacha
y la dejó caer sobre el pecho de Miguel. La hoja afilada lo atravesó completamente, clavándolo al suelo. Miguel jadeó una última vez, sintiendo su sangre empapar la tierra. Pero antes de morir, sonriendo, sabía que Carla había logrado escapar. El monstruo levantó la cabeza, oliendo el aire. Aún quedaban 3 más. La cacería continuaba. Carla corrió sin parar, con el dolor ardiendo en su costado. Cada respiración era un puñal, pero no podía detenerse. Los árboles se volvieron borrosos a su alrededor. Sus piernas temblaban, pero no podía rendirse. Entonces, entre la oscuridad del bosque, vio 2 figuras. «Carla», gritó Marcos, corriendo hacia ella. Ella tropezó y cayó en sus brazos. Adrián también llegó jadeando, con los ojos llenos de terror. «¿Qué pasó? ¿Dónde está Miguel?» Carla no podía hablar. Su pecho subía y bajaba con dificultad. Las lágrimas caían por su rostro, sucio de sangre y tierra. «Miguel murió por mí. Miguel». Un silencio pesado cayó sobre ellos. Adrián apretó los puños con rabia y miedo. «¡Mierda! ¡Nos están matando a todos!», gritó, golpeando un árbol. Marcos miró la herida en el costado de Carla. Sangraba mucho. «Estás herida, pero no es profunda. Vamos a salir de esto, te lo prometo». Carla admitió débilmente, pero Adrián negó con la cabeza. «No vamos a salir de nada. Esa cosa nos está cazando como animales». Carla cerró los ojos, tratando de controlar su respiración. La camioneta, Marcos la miró con esperanza. «Sí, la camioneta. Podemos largarnos de aquí». Pero Adrián se quedó en silencio. Su rostro palideció. «¿Qué pasa?», preguntó Marcos. Adrián tragó saliva. «Las llaves». Marcos abrió los ojos con terror. «No». Carla sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «Las tenía Andrés». El silencio se volvió insoportable. Adrián tembló. «No me jodas». Carla apretó los dientes. «Tenemos que regresar a la casa». Adrián negó frenéticamente. «No, ¿estás loca? Ahí no es donde vive esa criatura». Marcos cerró los ojos y respiró hondo. «Es nuestra única opción. Si nos quedamos aquí, ese monstruo nos va a cazar». Adrián se agarró la cabeza desesperado. «Mierda, mierda, mierda». Carla lo agarró de los hombros, los miró a los ojos. «Si queremos vivir, tenemos que hacerlo». Adrián tragó saliva y se acercó con miedo. Marcos sacó un cuchillo de su mochila y se lo entregó a Carla. Por si acaso, ella lo agarró con fuerza. Los 3 se miraron. No tenían opción. Regresarían a la casa, al infierno. Cuando finalmente llegaron a la casa, la oscuridad era aún más espesa. Cada paso que daban sobre la tierra húmeda hacía que sus corazones latieran más rápido. La casa, con sus ventanas rotas y las puertas oxidadas, parecía una trampa mortal. Pero no tenían otra opción. Entraron con cautela, respirando profundamente el aire pesado del lugar. El interior estaba frío, impregnado con el olor a moho y putrefacción. Carla, Marcos y Adrián se movían en silencio, como si cada paso pudiese ser el último. Adrián miró a su alrededor con ansiedad. «¿Dónde está todo?», susurró. Marcos, con el cuchillo en mano, avanzó hacia la escalera que llevaba al sótano. «Tenemos que buscar rápido. Las llaves del auto deben estar aquí». Bajaron las escaleras lentamente, con los nervios al límite. Cuando llegaron al sótano, la escena era aún más grotesca de lo que recordaban. El aire estaba denso, y el cuerpo de Andrés yació en el suelo, mutilado. El monstruo había dejado su marca, desmembrando su cuerpo con una brutalidad indescriptible. Carla se tapó la boca para no gritar, pero Marcos se acercó al cuerpo, buscando algo en los restos. «Aquí», dijo, sujetándose algo entre los escombros. Era la llave del auto. «Tenemos que salir de aquí ya», gritó Adrián, mirando nervioso hacia las escaleras. De repente, se escuchó un ruido fuerte arriba, un crujido y luego un rugido espantoso. El monstruo había llegado. Carla se giró rápidamente, agarrando a Marcos del brazo. «Rápido, tenemos que salir de aquí».
Cuando estaban por subir las escaleras, el monstruo apareció de golpe, bloqueando la salida. Su cara desfigurada y sus ojos rojos reflejaban una maldad indescriptible. «¡No!», gritó Carla aterrada. Adrián, con el cuchillo aún en su mano, se lanzó hacia la criatura, clavándola en su estómago. Pero el monstruo lo apartó con un solo golpe, haciendo que Adrián cayera al suelo. Marcos, sin pensarlo dos veces, agarró la escopeta que había encontrado en el sótano y se abrió. El sonido del disparo resonó en todo el lugar y la criatura se tambaleó hacia atrás, cayendo pesadamente al suelo. Carla, con las lágrimas en los ojos, ayudó a levantar a Adrián, que estaba gravemente herido. «Vámonos, vámonos ya». Salieron corriendo hacia la puerta principal. Marcos, cubriéndolos con la escopeta, mantuvo el paso rápido, pero el monstruo aún se movía, arrastrándose detrás de ellos, gruñendo de furia. Corrieron lo más rápido posible hasta el vehículo. Cuando finalmente llegaron al coche, Marcos tomó las llaves y arrancó el motor, acelerando sin mirar atrás. Carla, con el rostro cubierto de sangre, miró a Adrián. «Vas a estar bien, lo prometo». Adrián apretó los dientes, temblando de dolor. «No sé si voy a lograrlo, Carla». El coche salió disparado por el camino del bosque, alejándose de la casa, de la criatura, de la maldición. Pero cuando Adrián abrió los ojos, ya no estaba en el auto. Estaba en una habitación blanca, con luces brillantes y olor a desinfectante en el aire. Su cuerpo estaba vendado y conectado a una máquina que monitoreaba su respiración. Miró a su alrededor, confundido, y vio a Carla sentada en una silla junto a su cama, con la cabeza apoyada en las manos. Ella se levantó al verlo despertar. «Adrián», susurró Carla, entre lágrimas. «¿Qué pasó? ¿Dónde?» «Estás en el hospital», respondió ella, con la voz quebrada. «Te salvamos, Adrián. Estás vivo». Adrián cerró los ojos, agradecido por estar allí, pero con una sensación amarga. Sabía que muchos no habían tenido la misma suerte. La pesadilla no había terminado, pero al menos estaban vivos. Días después de los horribles sucesos, 2 policías fueron enviados a investigar el área. Habían oído las historias de los sobrevivientes, pero pensaban que solo era un caso de personas perturbadas. Llegaron a la casa mencionada por los chicos y comenzaron a revisar cada habitación, cada rincón. Todo estaba en silencio. Nada parecía fuera de lo común, pero de repente un crujido profundo resonó en el suelo. Los policías se giraron, pero no vieron nada, hasta que de las sombras surgió la criatura. El monstruo, con su figura imponente de 2 metros de altura, los miraba fijamente con sus ojos deformados. Los policías intentaron disparar, pero la criatura fue más rápida. Con un movimiento brutal, los desmembró con su hacha, haciendo que sus cuerpos caigan al suelo en un charco de sangre. El monstruo se retiró lentamente, como si disfrutara de su victoria, mientras las sombras se tragaban la casa una vez más. Si te gustó el video, no se te olvide darle like y seguirme para más contenido. Nos vemos en la siguiente historia.